Itzael, guerrero apache, avanzaba con dificultad, su cuerpo tenso, cada músculo luchando contra el frío implacable. La tormenta rugía como un animal enfurecido sobre la sierra tarahumara. El viento aullaba entre los pinos, arrancando ramas y levantando remolinos de nieve que cegaban incluso al más experimentado de los hombres. De repente, un sonido se abrió paso entre el bramido del viento. Un grito desgarrador, apenas audible, pero cargado de desesperación. Su instinto se encendió de inmediato. No era un lobo, no era un eco del monte, era la voz frágil de un ser humano perdido en medio del hielo. Su corazón golpeó con fuerza. En aquella montaña azotada por la furia del invierno, ayudar significaba arriesgar la vida. Y tal vez algo más. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Itzael se detuvo, clavando sus mocasines en la nieve endurecida. La helada mordía su piel bajo las pieles que lo cubrían, pero aquel grito había despertado algo que iba más allá de la lógica. Los apaches sabían bien que los dioses del invierno probaban la fuerza de los hombres con visiones y engaños. Podía ser un truco de la montaña, un espíritu errante que buscaba arrastrar al guerrero a la muerte. Sin embargo, el gemido volvió a sonar, más cerca, tembloroso y humano. El apache ajustó la lanza que colgaba de su espalda y caminó con pasos firmes, guiado únicamente por el instinto. El bosque se oscurecía, cargado de sombras. La luna apenas se adivinaba entre nubes densas, y el mundo entero parecía reducido a blanco y negro. El eco del grito lo llevó hacia un barranco estrecho donde la nieve caía en cascada como arena de vidrio. Allí, medio enterrada, yacía una figura pequeña y desprotegida. Era una joven envuelta en un rebozo empapado, con los labios azules por el frío. Los copos cubrían su rostro como si la tierra quisiera reclamarla. Itzael apartó la nieve con rapidez, y al verla, un estremecimiento recorrió su pecho. No era una apache, era una mestiza, probablemente hija de campesinos. Su primer impulso fue dejarla allí. Aquel no era su mundo. Los mexicanos habían dado caza a los suyos, habían arrebatado tierras y vidas. ¿Por qué arriesgarse por una extraña? Pero entonces la joven gimió apenas, como un susurro que se aferraba a la vida con uñas invisibles. Itzael recordó el rostro de su hijo perdido, el mismo ruego silencioso que jamás pudo salvar, y sin pensarlo más, la tomó en sus brazos. El peso de ella se sentía ligero, demasiado ligero, como si el invierno hubiera consumido ya la mitad de su fuerza vital. El viento lo azotaba con violencia, queriendo arrancar a la muchacha de su regazo, pero Itzael apretó la mandíbula. «Resiste», murmuró en su lengua. No sabía si ella lo escuchaba, ni si lo comprendería, pero aquellas palabras se mezclaron con el rugido de la tormenta. Itzael buscó un refugio conocido, un abrigo de roca en la ladera, escondido por pinos viejos. Avanzó con la determinación de un cazador que protege su presa. Cada paso era una batalla, cada respiración un cuchillo helado en los pulmones. Cuando por fin alcanzó la entrada del refugio, el guerrero estaba empapado en sudor bajo el frío implacable. Depositó a la joven sobre un lecho improvisado de ramas secas. Sus ojos apenas se abrían, pero una chispa de vida aún brillaba en ellos. La muchacha susurró algo que el viento arrastró, un nombre quizá, o una plegaria. Itzael se inclinó, intentando escuchar. «Mariana». Sus labios formaron esa palabra antes de caer en un desmayo profundo. El apache la miró en silencio. Ya sabía su nombre, y eso cambiaba todo. En aquellas montañas, un nombre era un lazo, una semilla de destino. Encendió un fuego con manos firmes, alimentando las llamas hasta que el calor se extendió por el refugio. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en aquel rincón secreto de la sierra, dos mundos enemigos habían quedado atrapados bajo el mismo techo. Uno era el guerrero apache marcado por la pérdida. La otra,
una campesina mexicana perdida en la nieve. Itzael lo entendió en lo más hondo. El destino había tejido un encuentro peligroso, y aunque aún no lo sabía, esa decisión de salvarla lo uniría para siempre a un camino de dolor, amor y guerra. El resplandor del fuego temblaba sobre las paredes de piedra, dibujando sombras que parecían espíritus antiguos, danzando alrededor de los dos cuerpos atrapados en la tormenta. Itzael permanecía en silencio, sentado con las piernas cruzadas frente a la hoguera, observando el rostro de la joven que había rescatado. Su respiración era débil, irregular, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier instante. Afuera, el viento rugía con furia, golpeando la entrada del refugio como si quisiera reclamar lo que era suyo. La muchacha se movió apenas. Sus párpados temblaron y poco a poco abrieron paso a unos ojos oscuros, turbios de fiebre y agotamiento. Tardó unos segundos en enfocar lo que tenía delante, hasta descubrir al apache sentado en silencio, con la lanza apoyada a su lado y la mirada fija en ella. Un sobresalto recorrió su cuerpo y trató de incorporarse, pero el frío y el cansancio la vencieron de inmediato. ¿Quién eres?, susurró con voz ronca, apenas un hilo de aire. Itzael no respondió al instante. La observó con una calma impenetrable, como si estuviera decidiendo si merecía una respuesta. Finalmente, señaló el fuego, después a ella, y pronunció despacio: «Vives, por esto». Ella frunció el ceño, confundida. Su acento, su lengua quebrada en castellano, le resultaban extraños. Sabía que estaba frente a un apache, y el miedo se le clavó en el pecho como un cuchillo. Recordó todas las historias escuchadas en el pueblo: incursiones nocturnas, cabelleras colgando de lanzas, familias enteras masacradas. Su instinto gritaba que aquel hombre era un enemigo mortal. Con esfuerzo, intentó arrastrarse hacia la entrada, pero sus piernas apenas respondieron. El apache se inclinó, la detuvo con firmeza y la obligó a recostarse de nuevo sobre las ramas. Sus manos eran fuertes, pero su gesto no tenía violencia, solo determinación. «Quieto», ordenó con tono bajo, aunque sus ojos revelaban una paciencia áspera. La joven tembló, más por el terror que por el frío. Su mirada se clavó en él, buscando alguna señal de compasión, algo que le demostrara que no estaba frente a un verdugo. Mi nombre es Mariana», murmuró al fin, con voz quebrada. Era como si aferrarse a su propio nombre pudiera protegerla. Itzael repitió el sonido en un murmullo grave, tanteando las sílabas. «Mariana». El eco de su voz llenó la cueva. Ella lo observó con desconcierto. No esperaba que lo pronunciara con tanta suavidad. Durante un instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Él se levantó y revolvió su morral de piel. Extrajo un pequeño cuenco de barro y lo llenó con agua derretida de la nieve. Se la acercó a los labios. Mariana dudó. Podía ser un truco, podía envenenarla. Pero la sed ardía en su garganta como fuego. Abrió los labios y bebió a sorbos cortos. El líquido helado le devolvió algo de fuerza. El apache asintió apenas. Había visto demasiadas veces a los débiles morir en el frío por falta de agua antes que de alimento. Después, acomodó más ramas en la hoguera y se quedó observando las llamas, sin apartar el oído de cualquier ruido exterior. Mariana, con el cuerpo aún entumecido, lo contemplaba desde su rincón. Le sorprendía la serenidad con la que se movía, la forma en que parecía escuchar más allá del viento, como si los árboles mismos le hablaran. A pesar de su miedo, una chispa de curiosidad crecía dentro de ella. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué no la había dejado morir en la nieve, como habría hecho cualquier enemigo? La noche avanzó lenta. En un momento, Itzael sacó un cuchillo corto y comenzó a tallar un trozo de madera. Mariana lo observó con recelo. Cada movimiento del filo la hacía contener el aliento. Sin embargo, el apache no la miraba. Su atención estaba en las virutas que caían al suelo. Con paciencia, la madera tomó forma de una pequeña ave.
un colibrí tosco pero reconocible. Cuando terminó, lo dejó a un lado, cerca de la joven. Ella lo tomó con manos temblorosas. No entendía qué significaba aquel gesto, pero la dureza en su pecho se suavizó apenas. «Gracias», murmuró, y por primera vez lo miró sin tanto miedo. Itzael no respondió, pero sus ojos, oscuros y profundos, reflejaron algo cercano al reconocimiento. El silencio volvió, solo interrumpido por el bramido del viento. Poco a poco, Mariana sintió que el calor del fuego le devolvía sensibilidad a sus dedos y pies. La seguridad del refugio contrastaba con la furia que reinaba allá afuera. Y, sin embargo, sabía que la verdadera tormenta estaba dentro. Había despertado bajo el cuidado de un apache, y eso lo cambiaba todo. Antes de que el sueño la venciera, escuchó su voz grave, pronunciando algo en su lengua ancestral. No lo entendió, pero la cadencia era similar a una oración. Cerró los ojos con un nudo en el corazón. Al amanecer, la tormenta no había cedido. El bosque estaba enterrado bajo un manto blanco interminable. Itzael salió un momento, dejando huellas profundas, y regresó con leña y un poco de carne seca. Mientras la preparaba sobre las brasas, Mariana lo observaba en silencio. Era un enemigo, sí, pero también era la razón por la que aún respiraba. Dentro de ella, una pregunta comenzó a arder. ¿Qué ocurriría cuando la tormenta pasara? ¿La entregaría a los suyos? ¿La dejaría libre? ¿O la convertiría en prisionera? El miedo y la incertidumbre se entrelazaban con una sensación nueva, peligrosa, el inicio de una curiosidad que rozaba la admiración. Y mientras el fuego crepitaba, los ojos de Itzael se alzaron hacia la entrada de la cueva. Había percibido algo más allá del viento, un rumor lejano, el eco de caballos en la montaña. Su instinto se tensó como arco a punto de soltar la flecha. Sabía que el mundo exterior pronto irrumpiría en aquel frágil refugio, y que el destino de ambos estaba a punto de volverse mucho más incierto. La hoguera chisporroteaba suavemente en el refugio de roca, pero ni el calor del fuego ni las pieles sobre los hombros de Mariana podían disipar la tensión que flotaba en el aire. El silencio se hacía pesado, casi insoportable, roto solo por el silbido del viento y el crujir de las ramas afuera. La tormenta aún no cedía del todo, pero había momentos en los que el rugido se calmaba lo suficiente para dejar escapar otros sonidos, el crujido de pasos lejanos o el relincho apagado de un caballo perdido en la montaña. Itzael permanecía sentado, con la mirada fija en la entrada, como un lobo en guardia. Mariana lo observaba de reojo, incapaz de decidir si aquella presencia la protegía o la amenazaba. En sus pensamientos aún resonaban las historias de su madre, relatos de ataques, de ranchos incendiados, de cabelleras arrancadas, y, sin embargo, frente a ella, aquel apache no parecía un asesino, sino un hombre cansado, marcado por una vida dura. El miedo en su pecho luchaba contra otra sensación inesperada, la gratitud. Sabía que, sin él, su cuerpo estaría enterrado en la nieve, olvidado entre los árboles de la sierra. «¿Por qué me salvaste?», preguntó de pronto, con voz baja pero firme. Itzael giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros la miraron sin parpadear. Tardó unos segundos en responder, como si buscara las palabras correctas en un idioma que no dominaba. «No dejar morir», dijo lentamente. «Espíritu no quiere». Mariana frunció el ceño, intentando comprender. No era una respuesta clara, pero había en su tono una gravedad que la conmovió, como si el mismo destino hubiera guiado sus pasos aquella noche. La joven apretó contra su pecho el pequeño colibrí de madera que él había tallado. Lo acarició con los dedos, sintiendo las marcas toscas, y algo en su interior se quebró. La imagen de su hermano mayor vino a su mente con fuerza. Luis, el joven alegre que había prometido protegerla siempre. Lo habían asesinado meses atrás, cuando un grupo de bandidos cruzó la frontera
y arrasó con los campos. Recordó su cuerpo frío sobre la tierra, la impotencia de su padre llorando, el grito ahogado de su madre. Una lágrima se deslizó por su mejilla sin que pudiera detenerla. «Yo también perdí a alguien», confesó en voz baja, casi un susurro. Itzael apartó la vista de la entrada y la clavó en ella. Había un brillo distinto en sus ojos, una chispa de reconocimiento. «¿Quién?», preguntó con un castellano torpe pero comprensible. «Mi hermano», respondió Mariana, y el recuerdo le apretó la garganta. Era joven, fuerte, y los hombres lo mataron como a un animal. El silencio volvió a llenar el refugio, pero no era el mismo silencio de antes, tenso y desconfiado. Era uno distinto, cargado de un dolor compartido. Itzael bajó la cabeza, y por un instante sus facciones duras se suavizaron. Pasó la mano por su propio cuello, donde colgaba un pequeño saco de cuero. Lo abrió con cuidado y sacó un objeto envuelto en tela. Mariana lo observó, intrigada. Era un relicario de plata oscurecida, con la imagen de una mujer apache y un niño pequeño en brazos. «Mi familia», dijo él con voz grave, en un castellano roto. «Esposa, hijo, mataron. Soldados». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Mariana. Su respiración se detuvo un instante. La dureza en la mirada del apache ya no era un misterio. Era el reflejo de una herida imposible de cerrar. El tiempo pareció detenerse. Ella lo miraba con lágrimas en los ojos. Él sostenía el relicario con una reverencia silenciosa. En ese momento, comprendieron que los dos conocían el mismo vacío, aunque vinieran de mundos enfrentados. Mariana extendió la mano con timidez y la apoyó sobre el brazo de él. Apenas un roce, un gesto frágil pero sincero. Itzael no la apartó. Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso, un pacto sin palabras. El viento volvió a rugir con violencia, como si quisiera borrar aquel instante de unión. La hoguera parpadeó y casi se apagó, obligando a Itzael a echar más leña. Fue entonces, cuando ambos escucharon algo distinto al rugido de la tormenta. Un sonido grave, metálico, como cascos de caballos golpeando la nieve endurecida. Itzael se puso de pie en un segundo, tomando su lanza y afilando el oído. Mariana contuvo el aliento. Su corazón comenzó a latir con fuerza, recordando las advertencias que había escuchado de niña. Nunca confíes en un apache. Nunca te dejes llevar por sus engaños. Pero ahora entendía que el verdadero peligro no estaba frente a ella, sino allá afuera, acercándose. «Hombres», susurró él, con voz baja, como si no quisiera que el eco lo delatara. «Buscan». La sangre se le heló a Mariana. Si eran hombres de su aldea, seguramente venían creyendo que había sido secuestrada. Y si la encontraban allí, en compañía de un apache, ¿qué pensarían? ¿Qué destino le esperarían a los dos? El silencio se hizo aún más pesado. Ambos comprendieron que el refugio no sería seguro por mucho tiempo. La tormenta estaba a punto de ceder, y con ella llegaría un peligro mayor que el frío. Mariana apretó el colibrí de madera en sus manos, como si aquel objeto sencillo pudiera darle valor. El fuego crepitó una vez más, proyectando sus sombras unidas en la roca. Dos destinos que jamás debieron encontrarse, ahora enlazados por la pérdida y por la amenaza inminente. Y mientras los cascos resonaban más cerca, Itzael supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó pesado, con un cielo gris que parecía aplastar las montañas de la Sierra Tarahumara. La tormenta había cedido apenas, dejando tras de sí un paisaje sepultado bajo la nieve, un manto blanco que escondía los caminos y ahogaba los sonidos. Sin embargo, entre aquel silencio engañoso, se escuchaba con claridad un rumor distinto. Cascos de caballos, voces lejanas, órdenes gritadas contra el viento. Itzael, de pie en la entrada del refugio, observaba con ojos de lobo. Su oído, entrenado en la caza y la guerra,
distinguía al menos 5 hombres acercándose. Mariana, todavía débil, se incorporó con esfuerzo, sintiendo cómo el frío regresaba al pecho a pesar del fuego que aún ardía en la cueva. «¿Quiénes son?», preguntó con voz temblorosa. Itzael no respondió enseguida. Su mandíbula se tensó, y sus manos apretaron la lanza. Finalmente, en un castellano duro, mascado entre dientes, dijo: «Hombres de tu gente, buscan». Mariana sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Sabía lo que eso significaba. Don Rafael, el hacendado más poderoso de la región, no perdería la oportunidad de usar su desaparición como excusa para levantar a los campesinos contra los apaches. Lo había visto muchas veces, su voz tronando en la plaza, sus palabras encendiendo el odio de los hombres cansados y asustados. Un recuerdo fugaz la atravesó. El rostro del hacendado, ancho y endurecido, con la barba siempre bien recortada y los ojos fríos como el acero. Él no solo dominaba la tierra, dominaba también las voluntades de los vecinos, y ahora ella misma era su argumento perfecto. «Si me encuentran contigo», susurró Mariana, llevándose una mano al pecho, «dirán que me raptaste, que los apaches vinieron por mí». Itzael giró la cabeza hacia ella, y por un instante, la dureza en su mirada se volvió un destello de comprensión. No necesitaba palabras para confirmar lo que los dos sabían. Si aquellos hombres los hallaban juntos, ninguno de los dos viviría para contarlo. El ruido se acercaba. Voces roncas se alzaban entre los árboles. Uno de los jinetes lanzó un grito que rebotó en las laderas nevadas. «¡Busquen huellas! ¡La tormenta no las borró del todo!». Mariana apretó el colibrí de madera que Itzael le había dado. Sus dedos temblaban, pero dentro de sí brotaba una fuerza desconocida, mezcla de miedo y valor. El apache apagó parte del fuego con nieve, dejando apenas un resplandor débil para no delatar el humo. Luego hizo un gesto firme con la mano. «Silencio». Ella asintió. Sus labios apretados guardaban un rezo que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Los pasos de los caballos resonaron tan cerca que la tierra vibró bajo ellos. 2 sombras cruzaron frente a la entrada del refugio, figuras negras sobre el blanco de la nieve. Mariana contuvo la respiración, sintiendo que cada latido la delataba. Itzael permanecía inmóvil, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. «¡Nada aquí!», gritó uno de los hombres. «¡Sigan hacia el cañón!». Los cascos se alejaron poco a poco, tragados por el bosque. El silencio regresó, pero no era un silencio de paz, sino de amenaza suspendida. Itzael se giró hacia Mariana. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de alguien que había sobrevivido demasiadas persecuciones. «No quedamos aquí. Peligro», dijo, con voz grave. Ella tragó saliva, comprendiendo lo que implicaba. Aún estaba débil. Cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso, pero sabía que él tenía razón. El refugio ya no era seguro. Las huellas en la nieve tarde o temprano los delatarían. «¿A dónde iremos?», preguntó, apenas con un hilo de voz. Itzael levantó la mirada hacia el horizonte. Las montañas se alzaban como gigantes cubiertos de hielo. Conocía cada sendero oculto, cada barranco donde un hombre podía desaparecer de la vista del mundo. «Más arriba, donde hombres de tu gente no entran», respondió. Mariana lo miró con un nudo en el estómago. La idea de internarse aún más en las montañas junto a un apache le resultaba aterradora. Pero el miedo a don Rafael y a sus hombres era mayor. Si la encontraban, su voz sería usada como arma contra los mismos que ahora la habían salvado. Itzael preparó lo poco que tenían: un pedazo de carne seca, agua derretida, la lanza y un puñado de ramas encendidas para mantener el fuego en movimiento. Mariana intentó ponerse en pie, tambaleándose. Él la sostuvo por el brazo con firmeza, y por un instante, la calidez de aquel contacto le arrancó un suspiro inesperado. Avanzaron hacia la salida. Afuera, el viento había amainado, pero el aire seguía mordiendo como cuchillos.
El bosque estaba cubierto por un silencio fantasmal, roto de vez en cuando por los gritos lejanos de los hombres de don Rafael. Itzael abrió camino, dejando huellas profundas en la nieve. Mariana lo seguía, cada paso una batalla, pero en su interior se encendía una chispa nueva. No solo el deseo de sobrevivir, sino la convicción de que debía conocer más de aquel hombre que, contra toda lógica, había decidido salvarla. Detrás de ellos, el refugio quedaba vacío, abandonado como un secreto descubierto. Adelante, en las montañas, los esperaba un camino incierto, marcado por el peligro y por una verdad que aún no se atrevía a revelarse. La sierra guardaba silencio, pero ambos sabían que la verdadera tormenta aún no había comenzado. El ascenso por la montaña se volvió cada vez más duro. La nieve llegaba hasta las rodillas y el viento regresaba en ráfagas que hacían crujir los árboles como si fueran huesos. Itzael avanzaba primero, abriendo camino con pasos firmes, mientras Mariana lo seguía con dificultad, resbalando una y otra vez. A pesar del agotamiento, se negaba a quejarse. Sabía que un solo instante de debilidad podía significar la muerte para ambos. Cuando sus fuerzas casi la abandonaban, Itzael se detuvo bajo un peñasco cubierto de hielo. Allí, protegido del viento, preparó un pequeño campamento improvisado. Con ramas secas que llevaba atadas al costado, encendió una fogata. Mariana cayó de rodillas junto al fuego, estirando las manos entumecidas hacia el calor. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de pensamientos que no se atrevían a compartir. Finalmente, fue ella quien rompió la quietud. «Si me devuelves al pueblo, me matarán», dijo con voz ronca. «O peor, usarán mi regreso para declarar guerra». Itzael la observó en silencio, sus ojos oscuros fijos en ella como si pudiera leerle el alma. No respondió enseguida. En su interior, la lucha era feroz. Entregarla significaba cumplir con lo que su instinto de guerrero le dictaba, devolver lo que no le pertenecía. Pero también sabía que don Rafael usaría a la joven como pretexto para derramar más sangre apache. «Tus hombres no son tus amigos», dijo finalmente con el castellano tosco, pero claro. Mariana bajó la mirada. Las palabras eran duras, pero verdaderas. Don Rafael no quería salvarla, solo quería usarla. El silencio volvió, interrumpido por el crepitar de las llamas. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo que el peso de la decisión de Itzael se volvía también el suyo. Más tarde, cuando compartieron un pedazo de carne seca, la joven se atrevió a mirarlo fijamente. Sus facciones eran duras, marcadas por cicatrices y años de lucha. Pero en medio de aquella rudeza, descubrió una calma inesperada, una especie de nobleza que contrastaba con los relatos de violencia que había escuchado toda su vida. «No eres como dicen», susurró, casi sin darse cuenta. Itzael arqueó una ceja, sorprendido por aquella confesión. No respondió, pero el brillo en sus ojos reveló algo, un reconocimiento de que, poco a poco, la desconfianza entre ambos se resquebrajaba. La noche cayó temprano sobre la sierra. El cielo se iluminó con estrellas frías y la fogata era el único refugio contra la oscuridad infinita. Itzael permanecía alerta, escuchando cada crujido en la nieve, cada murmullo del bosque. Mariana, en cambio, luchaba contra el cansancio. De pronto, un chillido lejano rompió la calma, el aullido de un coyote hambriento. Ella se sobresaltó, pero él no se movió. «Coyote no es peligro. Hombre sí», murmuró. Mariana lo miró, y en ese instante entendió la profundidad de sus palabras. El verdadero enemigo no era la montaña, ni el frío, ni las fieras. Eran los hombres, aquellos que llevaban el odio como bandera. El cansancio finalmente la venció y se recostó cerca del fuego. Antes de cerrar los ojos, sintió que Itzael cubría sus hombros con una manta de piel. No dijo nada, pero en su corazón se encendió un calor distinto al del fuego.
un calor nacido de la compasión inesperada de aquel hombre que hasta hacía poco consideraba su enemigo. Horas después, mientras la joven dormía, Itzael permaneció despierto, con el rostro endurecido. Su mente viajaba al recuerdo de su esposa y de su hijo, al dolor de haberlos perdido a manos de los soldados. Ahora, al tener a Mariana bajo su cuidado, sentía que el destino lo había puesto de nuevo frente al mismo dilema: proteger o abandonar. Al amanecer, los dos retomaron la marcha. La tormenta había cedido, dejando el bosque en un silencio espectral. El sol apenas asomaba entre las nubes, iluminando la nieve como un espejo. Fue entonces cuando Itzael se detuvo en seco, levantando la mano para que Mariana guardara silencio. En el aire flotaba un rumor conocido: voces humanas, gritos que resonaban desde el valle. Mariana contuvo la respiración. Reconoció una de esas voces, la de don Rafael, fuerte, autoritaria, resonando con odio. «Encuéntrenlos, la mujer debe estar con ellos. No descansaremos hasta traerla de vuelta». El corazón de Mariana se encogió. No había duda. La cacería continuaba, y esta vez no estaban lejos. Itzael se giró hacia ella, y en sus ojos brilló una decisión férrea. «No vuelves», dijo con firmeza, como una sentencia. Mariana asintió, con lágrimas contenidas. Sabía que no había camino de regreso, que su destino se había entrelazado irremediablemente con el de aquel guerrero apache. Mientras las voces se acercaban por el valle, los dos iniciaron el ascenso hacia un sendero oculto entre las rocas. El peligro ya no era solo el frío o el hambre, era la persecución implacable de los hombres de don Rafael. El destino de ambos pendía de un hilo, y con cada paso que daban hacia lo desconocido, el lazo que los unía se hacía más fuerte, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrarlo. El sendero se volvía más estrecho a medida que ascendían. La sierra se alzaba imponente, con riscos afilados que parecían cuchillas apuntando al cielo. El aire era más delgado y frío, y cada respiración de Mariana se convertía en una lucha contra el cansancio. Itzael la guiaba con paso firme, como si conociera cada piedra y cada sombra del camino. Cuando el sol alcanzó lo alto, encontraron un claro escondido entre dos peñascos, protegido del viento por árboles retorcidos. Allí hicieron una pausa. Itzael encendió una fogata pequeña, apenas un resplandor que no pudiera delatar humo. Mariana se dejó caer sobre una roca, con los labios resecos y la frente perlada de sudor. Durante un momento, solo se escuchó el crepitar de las ramas, pero en su mente, la voz de don Rafael aún resonaba como un trueno. La mujer debe estar con ellos. Recordar su tono autoritario le provocaba un escalofrío más fuerte que el frío de la montaña. Itzael rompió el silencio. «Ese hombre, don Rafael, malo». Mariana lo miró con sorpresa. ¿Cómo podía conocerlo? «¿Lo has visto antes?», preguntó con cautela. Itzael asintió lentamente. Sus ojos se endurecieron y en ellos apareció una chispa de rencor antiguo. Él y sus hombres, tierra quemada, hace años, campamento apache, mujeres, niños, todos. Las palabras golpearon a Mariana como una piedra en el pecho. Ella conocía historias de enfrentamientos entre hacendados y apaches, pero nunca había escuchado lo que significaba desde el lado de ellos. El rostro de Itzael, marcado por cicatrices y por un dolor que parecía nunca extinguirse, hablaba más que cualquier relato. Mariana bajó la mirada. Comprendía de pronto que si regresaba con don Rafael, su vida no sería de vuelta a la normalidad. Sería una prisionera, un trofeo usado para justificar más violencia. El recuerdo de su hermano Luis volvió a asomar. Lo había visto morir a manos de hombres sin escrúpulos, y entre esos hombres había estado don Rafael, con su sonrisa fría, justificando todo en nombre del orden. Un nudo le cerró la garganta. «Tienes razón», susurró. «Si regreso, moriré». Itzael la observó en silencio. No respondió con palabras, pero su mirada contenía una aceptación firme.
Había entendido que ella ya no dudaba. De pronto, un crujido en la nieve los obligó a ponerse en alerta. Itzael se levantó como un resorte, la lanza en mano, y Mariana contuvo el aliento. Entre los árboles, a lo lejos, apareció la silueta de un hombre a caballo. No llevaba uniforme militar, sino ropas de campesino reforzadas con cuero. El apache empujó a Mariana hacia atrás, ocultándola entre las rocas. Ella se dejó guiar, temblando. El jinete se detuvo a unos metros, bajó del caballo y comenzó a examinar el suelo. «¡Aquí hay huellas!», gritó, y su voz retumbó entre las montañas. Mariana reconoció aquel tono. Era Simón, capataz de don Rafael, un hombre brutal, temido en la aldea. Lo había visto golpear a campesinos por retrasarse en el pago del arriendo y a mujeres por resistirse a sus insinuaciones. Su presencia le heló la sangre. Itzael lo miraba con ojos afilados, calculando cada movimiento. Sabía que si Simón descubría el refugio, no tendrían escapatoria. Mariana apretó los dientes, deseando que su corazón no sonara tan fuerte. El capataz avanzó un poco más, agachándose para seguir las huellas. Su mano descansaba en el machete colgado al cinto. Cuando se inclinó para examinar una rama rota, Itzael tensó los músculos, listo para atacar si era necesario. Entonces, otra voz sonó en la distancia. «¡Simón, rápido!». Don Rafael quiere revisar el cañón antes de que caiga la noche. El capataz escupió al suelo, molesto por ser interrumpido. «Voy enseguida», gritó de vuelta. Montó en su caballo y se alejó, aunque con la mirada aún clavada en el sendero que había comenzado a seguir. Mariana soltó el aire que había contenido durante todo aquel tiempo. Sus manos temblaban y los ojos se le llenaron de lágrimas. Itzael la ayudó a levantarse, con un gesto serio. «Pronto volverán. Más hombres», dijo. Ella asintió, sintiendo que el peligro crecía como un muro que los rodeaba. Esa noche, bajo el resplandor tenue del fuego, Mariana habló en voz baja, casi temiendo que el viento la escuchara. «Si me encuentran, dirán que fui tu prisionera, y te matarán. Pero si huimos, ellos tampoco se detendrán nunca». Itzael no contestó de inmediato. Miraba las llamas con los ojos perdidos en un recuerdo antiguo. Finalmente, murmuró: «Entonces no huimos, luchamos». Mariana lo miró sorprendida, con el corazón acelerado. No entendía del todo lo que quería decir, pero sabía que esas palabras marcaban un cambio. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la tormenta. Ahora, los dos estaban en medio de un conflicto mucho mayor, atrapados en una red de odio que tarde o temprano estallaría. El fuego iluminó sus rostros, el de un apache endurecido por la pérdida, y el de una joven campesina que descubría la verdad de su mundo. Por primera vez, los dos comprendieron que el enemigo no estaba sentado frente al fuego, sino cabalgando en la sierra bajo las órdenes de don Rafael. La mañana amaneció turbia, con un sol débil que apenas lograba atravesar las nubes grises. La sierra parecía sostener la respiración. Mariana despertó sobresaltada, todavía con el eco de los cascos en sus sueños. Al abrir los ojos, vio a Itzael en cuclillas, observando con atención el suelo cubierto de nieve. Había huellas recientes, marcadas con nitidez. «Ellos cerca», dijo con voz grave, sin apartar la vista de las pisadas. El corazón de Mariana se aceleró. Sabía que no había escapatoria fácil. Don Rafael y sus hombres estaban demasiado cerca, y tarde o temprano los alcanzarían. Sin embargo, algo dentro de ella ya había cambiado. No se veía a sí misma como víctima pasiva. Su destino estaba atado al de Itzael, y debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Comenzaron a moverse antes de que el sol estuviera alto. El camino se volvía más escarpado, con barrancos a los costados y senderos apenas visibles bajo la nieve. Cada paso era un riesgo. Mariana tropezó varias veces, y en una ocasión estuvo a punto de caer, pero Itzael la sostuvo con una rapidez felina. «Atenta, no caer», le dijo con un tono firme,
pero sin dureza. Ella asintió, mordiéndose el labio. Por primera vez, sintió que él no solo la protegía por instinto, sino porque su vida realmente importaba. Al mediodía, llegaron a un claro rodeado de pinos, donde se escuchaba con claridad el murmullo de un río oculto bajo capas de hielo. Allí hicieron una pausa. Itzael recogió ramas secas y Mariana lo observó en silencio. Cada movimiento del apache era calculado, preciso, como si su cuerpo formara parte del bosque. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó ella con timidez, buscando romper el silencio. Él se encogió de hombros. Nací aquí, montaña enseña. Quien escucha, vive. Mariana sonrió débilmente. Sus palabras eran pocas, pero llenas de verdad. Recordó cómo en su aldea siempre habían dicho que los apaches eran salvajes. Y sin embargo, aquel hombre parecía comprender la tierra mejor que cualquier hacendado, mejor incluso que su propio padre. El momento de calma duró poco. Un disparo seco retumbó en la distancia, rebotando en los riscos como un trueno. Los pájaros levantaron vuelo en bandadas. Mariana se estremeció, y antes de poder preguntar, Itzael ya la había empujado contra el suelo, ocultándola entre los arbustos. «¡Están ahí!», gritó una voz masculina, fuerte y dominante. Mariana reconoció de inmediato aquel tono. Don Rafael. El hacendado no solo había enviado a sus hombres, él mismo lideraba la cacería. El eco de cascos y pasos se acercaba con rapidez. Itzael apretó la lanza y miró a Mariana con severidad. «¡Correr!», ordenó. Ella negó con la cabeza, paralizada por el miedo. «No puedo. Si me encuentran...». Él la sostuvo del brazo con fuerza. «Confía», y tiró de ella, internándose entre los árboles. Avanzaron a toda prisa, esquivando ramas, hundiéndose en la nieve hasta los tobillos. Detrás de ellos, las voces se multiplicaban. «¡Por aquí! ¡Las huellas son frescas!», rugió Simón, el capataz. Los perseguidores estaban cada vez más cerca. Mariana sentía que el corazón se le salía del pecho. Cada respiración era un cuchillo en los pulmones. El miedo la empujaba hacia adelante, pero también la culpa. Si los atrapaban, no solo ella moriría, sino también Itzael, que nada ganaba con protegerla. Llegaron a un desfiladero angosto, donde las paredes de roca se cerraban como una garganta. Era el único paso, pero también una trampa. Itzael se detuvo, observando con ojos calculadores. Mariana lo miró con desesperación. «¡Nos atraparán aquí!», exclamó. Él negó lentamente. «Aquí resistimos». Antes de que ella pudiera protestar, el sonido de cascos retumbó en la entrada del desfiladero. Un grupo de jinetes apareció, con don Rafael al frente, montado en su caballo negro. Su figura imponía respeto y temor. Sombrero ancho, abrigo de cuero oscuro, y esos ojos fríos que parecían atravesar la carne. «¡Mariana!», gritó con voz autoritaria. «¡Sal de ahí! Esos salvajes no son tu lugar». La joven apretó los dientes. Su instinto le decía que aquel hombre no traía salvación, sino condena. Sintió cómo el colibrí de madera en su bolsillo le daba fuerzas. Itzael se adelantó apenas un paso, interponiéndose entre ella y los hombres. Su silueta era firme, una roca en medio del vendaval. Don Rafael alzó una mano y los jinetes apuntaron sus rifles. «Entrégala, Apache, y quizás te perdone la vida». Mariana sintió que todo se detenía. El silencio antes del disparo era insoportable, pero Itzael no se movió. Su lanza brilló bajo el sol apagado, y en sus ojos había una decisión que ninguna amenaza podía quebrar. Mariana, con el corazón en un puño, entendió en ese instante que la línea entre la vida y la muerte estaba a punto de romperse. El enfrentamiento era inevitable. El eco de los cascos se apagó de golpe, y en el desfiladero solo quedó el aire pesado de la tensión. Los hombres de don Rafael formaron un semicírculo, con los rifles apuntando directamente hacia Itzael. El hacendado no apartaba la mirada de Mariana,
como si ella fuera un objeto perdido que debía recuperar a toda costa. «Esta es tu última oportunidad, Apache», tronó don Rafael, con voz dura. «Entrégame a la muchacha y vivirás». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto gritaba que no debía confiar en esas palabras. Si Itzael la entregaba, lo matarían igual. Todo era una trampa. Itzael se adelantó un paso, levantando la lanza. Su figura parecía crecer frente a los rifles, como un árbol que se niega a caer ante el hacha. «Ella no es tuya», dijo con voz grave, lenta, en su castellano torpe pero claro. Los hombres estallaron en carcajadas, como si aquella respuesta fuera un chiste insolente. Pero don Rafael no sonrió. Su rostro permaneció rígido, con una furia contenida. «Entonces morirás como un perro», espetó, y bajó la mano en señal de ataque. El primer disparo retumbó en el cañón como un trueno. La bala golpeó contra la roca, levantando chispas a centímetros de Itzael. Mariana gritó, instintivamente lanzándose hacia él. El apache la empujó detrás de una saliente, usando su propio cuerpo como escudo. Los rifles volvieron a rugir. El aire se llenó de humo y de olor a pólvora. Itzael rodó hacia un costado, lanzando su lanza con fuerza. El arma voló como un rayo y atravesó el hombro de Simón, el capataz, que cayó del caballo con un alarido desgarrador. El caos se desató. Algunos hombres disparaban, otros intentaban ayudar a su jefe herido. Don Rafael, rojo de furia, sacó su pistola y apuntó hacia Mariana. «Ella no saldrá viva de aquí», vociferó. El tiempo se detuvo para Mariana. Vio el brillo del cañón apuntándole directamente. Sintió el frío del metal, aunque estaba a metros de distancia. Pero antes de que el disparo se soltara, Itzael se interpuso, golpeando la muñeca de Rafael con una piedra. El tiro se desvió y la bala se perdió entre las rocas. Itzael y el hacendado quedaron frente a frente. La diferencia entre ambos era abismal. Un hombre forjado en la naturaleza contra otro endurecido por el poder y el odio. Los ojos de Rafael destilaban desprecio. «Tu gente es plaga, y yo soy quien la exterminará», escupió con rabia. Itzael no respondió con palabras. Sus acciones hablaron por él. Con un movimiento rápido, lo empujó hacia atrás, obligando al caballo a encabritarse. Rafael perdió el equilibrio, y por un instante pareció que iba a caer. Pero dos de sus hombres lo sujetaron y lo retiraron hacia un lugar seguro. Mariana, temblando, observaba la escena con los ojos desbordados de lágrimas. Su pecho ardía de miedo, pero también de algo nuevo, la certeza de que Itzael estaba dispuesto a morir por ella. Los disparos continuaron. El desfiladero se convirtió en un infierno de pólvora y gritos. Itzael, armado solo con cuchillo y piedras, se movía con la astucia de un jaguar, golpeando, esquivando, usando la montaña como aliada. Cada vez que un hombre intentaba acercarse, lo repelía con fuerza brutal. Pero eran muchos, demasiados. Mariana lo comprendió con horror. Por cada enemigo derribado, dos más aparecían. Itzael comenzaba a sangrar de un corte en el brazo, y su respiración se volvía más pesada. Ella supo que debía actuar. El miedo ya no podía dominarla. Se levantó de golpe, tomó una rama encendida de la hoguera improvisada y la agitó como antorcha, gritando con todas sus fuerzas. «¡Déjenlo! Si quieren matarme, tendrán que hacerlo frente a mí». Su voz resonó en el cañón, sorprendiendo a todos. Incluso don Rafael quedó en silencio por un instante, desconcertado. Ver a la muchacha enfrentarse a ellos con tanto valor no estaba en sus planes. Itzael aprovechó ese segundo de distracción para derribar a otro jinete, lanzándolo al suelo con un rugido. Pero la tensión solo aumentaba. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, y ambos sabían que tarde o temprano la balanza podía inclinarse en contra. El humo de la pólvora flotaba en el aire, oscureciendo la luz del sol. El cañón se había transformado en un campo de guerra.
Y mientras don Rafael levantaba de nuevo la pistola, con la rabia pintada en el rostro, Mariana comprendió que aquella lucha no era solo por sobrevivir, era por la verdad, por la dignidad y por el derecho a decidir su propio destino. El choque final apenas comenzaba. El cañón se llenó de humo, gritos y el repiqueteo seco de los disparos. La nieve, antes blanca e intacta, ahora estaba marcada por manchas oscuras de pólvora y sangre. Mariana apenas podía respirar. Sus ojos ardían por el humo, y su pecho latía con una fuerza que parecía querer romperle las costillas. Itzael, jadeante, con la sangre manando de una herida en el brazo, mantenía la mirada fija en don Rafael. Entre ambos había un espacio abierto, como si la montaña misma hubiera reservado aquel lugar para un duelo inevitable. El hacendado desmontó de su caballo, entregando las riendas a uno de sus hombres. Su pistola brillaba en la mano, mientras sus labios se torcían en una mueca de odio. «Siempre supe que los de tu raza eran como animales», escupió Rafael, «y como animales morirán». Itzael no contestó. Se limitó a enderezar el cuerpo, alzar su cuchillo y avanzar despacio, como un jaguar que acecha. Los demás hombres, heridos o atemorizados, retrocedieron unos pasos, dejando el espacio libre. Todos comprendieron que el enfrentamiento era personal. Mariana, escondida detrás de una roca, sintió que el aire se le helaba. Quiso gritar, pedir que se detuvieran, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Era como si el destino mismo dictara que aquel momento debía cumplirse. Don Rafael apuntó y disparó. La bala rozó el costado de Itzael, arrancándole un gruñido, pero el apache no se detuvo. Corrió hacia él con una fuerza brutal, obligando al hacendado a retroceder. Rafael disparó de nuevo, pero esta vez Itzael desvió el arma con el cuchillo, y el disparo se perdió en la roca. Los dos hombres cayeron al suelo, rodando entre la nieve. La pistola voló de las manos de Rafael y ambos quedaron frente a frente, luchando cuerpo a cuerpo. El hacendado, robusto y acostumbrado a imponerse con fuerza bruta, trató de estrangularlo. Itzael, ágil y endurecido por años de sobrevivir en la sierra, respondió con golpes certeros, usando la roca y la tierra a su favor. Mariana observaba con el corazón en un hilo. Cada movimiento, cada choque de los cuerpos, era una danza mortal. Ella sabía que debía hacer algo, pero el miedo la paralizaba. En un instante de descuido, Rafael logró sacar un cuchillo oculto en su bota y lo alzó con furia. «Aquí termina tu vida, Apache», bramó. Pero Itzael atrapó la muñeca del hacendado con una fuerza inhumana. Los dos forcejearon, el filo del cuchillo temblando a centímetros de su cuello. El rostro de Rafael se tornó rojo, los músculos tensos, mientras gruñía como una bestia. Fue Mariana quien rompió la parálisis. Salió de su escondite, tomó una piedra y la arrojó con todas sus fuerzas contra el hombro del hacendado. El golpe lo desestabilizó apenas un segundo, pero fue suficiente para que Itzael torciera el brazo enemigo y lanzara el cuchillo lejos. Con un rugido, lo empujó contra la nieve, sujetándolo por el cuello. El silencio cayó de golpe sobre el cañón. Los hombres de Rafael observaban, incapaces de intervenir. El destino de su patrón estaba en manos del apache. Itzael levantó el cuchillo, preparado para acabarlo. Sus ojos oscuros eran un abismo de furia y dolor. Mariana, con el corazón desgarrado, gritó: «¡Itzael, no!». El guerrero se quedó inmóvil, respirando con dificultad. El filo brillaba a escasos centímetros del pecho de Rafael. Podía terminar con él y vengar a los suyos. Podía arrancar de raíz al enemigo que había traído muerte a su pueblo. Pero la voz de Mariana, temblorosa y sincera, lo detuvo. «Si lo matas, serás igual que él», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Y yo no quiero perderte así». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. El cuchillo tembló en la mano de Itzael. Finalmente, con un rugido de frustración, lo clavó en la nieve, a un lado del rostro de Rafael.
El hacendado, jadeante y humillado, quedó tumbado bajo él, con el miedo pintado en los ojos. Era la primera vez que conocía el sabor de la derrota. Itzael se levantó, sin dejar de mirarlo. «Tu odio no me gobierna», dijo en voz baja, pero firme. Los hombres de Rafael retrocedieron, indecisos. Sin su líder erguido, su voluntad parecía quebrarse. Algunos recogieron al capataz herido, otros ayudaron a Rafael a incorporarse. El hacendado, tambaleante, los miró con furia, pero no tuvo fuerza para ordenar un nuevo ataque. Mariana corrió hacia Itzael y lo sostuvo, viendo cómo la sangre manaba de sus heridas. Sus ojos se encontraron, y en ese instante supieron que habían cruzado un límite. Ya no eran prisionero y rescatada, ni enemigos de mundos distintos. Eran dos almas unidas por la tormenta y la sangre. Los hombres de Rafael comenzaron a retirarse lentamente, arrastrando a su jefe derrotado. Antes de desaparecer entre las rocas, Rafael giró la cabeza hacia ellos y escupió con odio. «Esto no ha terminado». El silencio regresó al cañón. Mariana abrazó a Itzael, sintiendo que su cuerpo temblaba por el esfuerzo. El viento sopló fuerte, como un lamento de la montaña, pero entre ellos había algo más fuerte que el frío, la certeza de haber sobrevivido juntos a lo imposible. Sin embargo, ambos sabían que la historia no estaba cerrada. Don Rafael volvería, y la sierra aún guardaba pruebas más duras. La montaña amaneció cubierta de un silencio extraño. Después de la batalla en el cañón, todo parecía detenido, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. El viento soplaba suave, arrastrando copos de nieve que caían con delicadeza, en contraste con la violencia que la noche anterior había dejado marcada en la tierra. Mariana despertó junto al fuego casi extinguido. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero lo que más le dolía era ver a Itzael. El guerrero apache descansaba apoyado en una roca, con el rostro pálido y la sangre seca manchando su brazo y su costado. Cada respiración era un esfuerzo, y aún así, sus ojos permanecían atentos al entorno. «Debemos movernos», dijo con voz ronca, como si nada pudiera quebrar su voluntad. Mariana se inclinó hacia él y le sostuvo la mano con firmeza. «No, Itzael, necesitas descansar. Si seguimos así, no resistirás». El apache la miró en silencio. En sus ojos oscuros había una mezcla de dolor y ternura, un brillo que hablaba de lo que nunca se atrevía a decir con palabras. Finalmente, bajó la cabeza y asintió. Por primera vez, aceptaba dejar que alguien cuidara de él. Pasaron horas en aquel refugio improvisado. Mariana curó sus heridas con hierbas que había aprendido a usar de su madre, aplicando compresas húmedas para bajar la fiebre. Cada vez que lo tocaba, sentía la dureza de su piel marcada por cicatrices, pero también percibía la fragilidad de un hombre que había cargado demasiado dolor en silencio. Mientras lo atendía, le habló en voz baja, como si temiera que el viento la escuchara. «Nunca conocí a alguien como tú. Todos me enseñaron a odiar a los apaches, y ahora descubro que el odio solo nos ciega». Itzael cerró los ojos, dejándose llevar por el calor de sus manos. «El odio mata el corazón». Mariana apretó los labios. Pensó en don Rafael, en los hombres que habían huido anoche, y en la amenaza que aún pendía sobre ellos. Él volverá, y cuando lo haga, no se detendrá hasta destruirlo todo. Itzael abrió los ojos de nuevo. Su mirada no mostraba miedo, solo determinación. Entonces debemos decidir, huir o luchar. Mariana sintió un nudo en la garganta. Sabía que el camino de huir significaba vivir escondidos, siempre perseguidos, sin un futuro claro. Y luchar significaba arriesgarlo todo, incluso la vida, por una libertad incierta. El día transcurrió entre pensamientos y silencios. Cuando la noche cayó de nuevo, el cielo se llenó de estrellas frías y lejanas. Mariana se acurrucó junto al fuego, mientras Itzael contemplaba el horizonte. Fue entonces cuando habló, por primera vez, de su pasado. «Yo tenía esposa, hijo pequeño. Murieron en ataque.
Hombres de Rafael. Desde entonces, solo quedé yo. Mariana lo escuchó con lágrimas en los ojos. Sintió que cada palabra era una herida abierta y comprendió de dónde venía la fuerza que lo impulsaba. Pero también entendió que bajo esa coraza de guerrero había un hombre roto, que aún cargaba con la esperanza de encontrar paz. «No estás solo», le susurró, posando una mano en su pecho. «Ahora tienes a alguien que no quiere perderte». El silencio que siguió no necesitó palabras. Sus miradas se unieron, y en ese instante, la tormenta interior de ambos se calmó un poco. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. El clima se volvió menos hostil, y la nieve cedió paso a claros caminos de tierra. Mariana e Itzael descendieron poco a poco de la sierra, dejando atrás las huellas de la batalla. En el valle, los rumores comenzaron a propagarse. Algunos campesinos hablaban de cómo el Apache había derrotado a don Rafael en un duelo justo. Otros susurraban que la joven Mariana había escapado de las garras del hacendado gracias a la ayuda de un salvaje. Las historias se mezclaban, pero todas coincidían en una cosa. El poder de Rafael ya no era invencible. El hacendado, herido en su orgullo y en su cuerpo, se replegó en su hacienda. Sus hombres, cansados y temerosos, comenzaron a abandonarlo. El miedo que antes imponía se transformó en desconfianza. Aunque juró venganza, su voz ya no tenía el mismo eco. Mariana e Itzael encontraron refugio en una pequeña cabaña abandonada en la ladera de la montaña. Allí, entre silencios compartidos y miradas largas, comenzaron a construir algo nuevo. Mariana aprendió a reconocer las señales de la naturaleza, las huellas de los animales, el curso de los ríos ocultos, el lenguaje del viento. Itzael, a su vez, redescubrió algo que creía perdido, la posibilidad de confiar en otro ser humano, de dejarse acompañar. Una tarde, mientras recogían agua del arroyo, Mariana rompió el silencio. «¿Qué pasará cuando regresen a buscarnos?». Itzael se quedó pensativo. «Entonces, pelearemos. Pero no solos. El pueblo también sufre. El miedo caerá cuando se levanten juntos». Mariana lo miró con asombro. Entendió que su lucha no era solo personal, ni siquiera solo apache. Era la lucha de todos los que habían sido oprimidos por el poder de hombres como Rafael. Los días se convirtieron en semanas, y la herida de Itzael sanó poco a poco. La cabaña, que al principio había sido solo un refugio, comenzó a sentirse como un hogar. No era la seguridad de una hacienda ni la comodidad de un pueblo, pero era un lugar donde podían ser libres. Una mañana, cuando el sol iluminaba los picos de la sierra, Mariana salió y contempló el horizonte. El aire frío le llenaba los pulmones, pero ya no sentía miedo. Itzael apareció a su lado, silencioso como siempre. «¿Y ahora?», preguntó ella. Él la miró y una leve sonrisa, rara en su rostro, apareció. «Ahora vivimos». Mariana cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. El eco de la tormenta había quedado atrás. Don Rafael aún existía, y el mundo seguía siendo hostil, pero ya no importaba. Tenían un presente compartido y un futuro que, aunque incierto, era suyo. La montaña, testigo de su dolor y de su unión, parecía guardar el secreto de aquella promesa silenciosa. Y así, entre la nieve que se derretía y el canto lejano de un coyote, terminó la historia de una joven campesina y un guerrero apache que desafiaron la tormenta, no con la espada del odio, sino con la fuerza de un lazo que ningún enemigo pudo romper. El pasado había dejado cicatrices. El futuro traería nuevas batallas. Pero en aquel instante, bajo el cielo inmenso de la sierra, los dos se sabían invencibles. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.